procesamiento de la información consiste en la secuencia de acciones ininterrumpidas que permiten al sujeto captar y seleccionar estímulos de diferentes tipos, procesarlos según necesidades para dar respuesta a los mismos. El momento pi de procesamiento de la información es aquel momento de una clase de aprendizaje cooperativo en el que los alumnos, guiados por el maestro, procesan información de forma activa, independiente y creadora con un contenido de enseñanza. Una de las estrategias básicas es tomar apuntes. El tomar apuntes nos ayuda a comprender mejor. Es un ejercicio intelectual muy provechoso para el desarrollo de los procesos y operaciones mentales. Tomar apuntes es una habilidad de tipo cognitivo manual que implica escuchar activamente, ignorar los distractores, pensar constructivamente, aplazar el juicio crítico, mantener la atención. La utilidad de los apuntes es múltiple debido a que mejora la atención, incrementa el recuerdo, registra lo más importante, organiza y ejercita el proceso de operación del pensamiento, enriquece el vocabulario, ejercita la escritura y la ortografía. Los maestros debemos estimular en los alumnos desde los primeros grados la práctica de tomar apuntes. Para ello es necesario plantearles en qué momento van a tomar el apunte, tener su cuaderno siempre disponible, apuntar aquello que nos interesa, repetir lo mismo de forma abreviada hasta que estemos seguros de que todos hayan registrado la idea. Escribir en el pizarrón el término nuevo o de dudosa ortografía. Dar sugerencias de cómo tomar apuntes, como por ejemplo, registrar la fecha, escribir títulos y subtítulos, recoger palabras y frases importantes, subrayar expresiones, enumerar aspectos a tratar. Una estrategia sencilla es el sistema TAKE. En sus siglas en inglés es Take, Answer, Key, Examine. La letra T significa tener claro el objetivo y el tema. La letra A se refiere a si tienes alguna pregunta, hazla. La letra K son las palabras, ideas o puntos claves del contenido. Y por último, la letra E se refiere a examinar las notas. Existen diferentes vías para captar información y también para procesarla. Dentro de las vías para captar la información es el contacto directo con la naturaleza y la sociedad, comunicación personal, verbal o no verbal, comunicación escrita y gráfica y comunicación audiovisual. Las vías para expresar la información se refieren al lenguaje corporal, lenguaje hablado verbal, lenguaje gráfico, lenguaje visual, lenguaje plástico, lenguaje musical y lenguaje simbólico. Resumir es el proceso de reducir una gran cantidad de información en una o pocas oraciones. Puede ser textual o usando nuestras propias palabras. Los pasos a seguir para resumir serían seleccionar la información relevante, referirse a ella mediante frases breves y referirse en términos generales. Una ficha de trabajo nos permite procesar información y plasmar en un escrito los datos más significativos de las fuentes de consulta. Estas pueden ser bibliográficas o de trabajo. Sistema Javi es un conjunto de estrategias para ayudar a los alumnos a procesar la información. Estas están agrupadas desde aquellas que permiten la entrada al sistema porque ayudan a localizar y seleccionar datos a las que posibilitan el procesamiento de la información, es decir, decodificar datos, procesarlos y almacenarlos, hasta estrategias que permiten expresar de forma creativa las salidas del proceso, su comunicación, aplicación e innovación. Este sistema contribuye al desarrollo de la autonomía cognitiva del alumno, al captar la lógica del objeto en su estructura mental. Empleando esta estrategia se da una interactividad fructífera y exitosa entre el alumno y el tema, lo que se traduce en una motivación intrínseca por aprender, dado que el alumno comprende lo que estudia y lo logra empleando los dos cerebros, derecho e izquierdo, lo que facilita la construcción de un aprendizaje significativo. Las 5 felices comadres.
Consisten en preguntas lógicas fundamentales que permiten conocer la realidad. La pregunta ¿qué? Está dirigida a la esencia del fenómeno o en qué consiste, y quién es si se trata de una persona. El por qué nos permite conocer las causas y para qué nos da las consecuencias, utilidad y beneficio. El cómo indaga sobre el procedimiento y el cuándo y dónde ubica el objeto en el tiempo y el espacio. La estrategia de las 5 felices comadres contribuyen a desarrollar el pensamiento lógico de los alumnos. Afirmar preguntar consiste en redactar a partir de lo que aparece en un texto, afirmaciones y preguntas cuyas respuestas no aparecen en el texto que se procesa. Es una estrategia de procesamiento de la información que, al igual que otras, puede tener un primer momento de trabajo individual y otro de trabajo en equipo. Se debe orientar a redactar primero las afirmaciones y después las preguntas. Es recomendable que sean de 5 a 8 afirmaciones y preguntas. Al final, en el momento de reflexión, se debe indagar qué fue más fácil hacer, las afirmaciones o las preguntas. El resultado de esa estrategia, cuando se aplica en equipo, se presta para confeccionar hojas de rotafolio con las afirmaciones en una y las preguntas en otra, así como para aplicar la técnica Expo, consistente en colocar los carteles en las paredes del salón y jugar a la visita a una sala de exposición, donde un guía seleccionando por cada equipo representa al resto del grupo sus afirmaciones y preguntas. Los carteles por equipo deben estar identificados con el nombre y el logo del mismo. Las preguntas para las cuales los equipos no tienen respuesta pueden ser objeto de otro momento en el que entre todos y con la mediación docente busquen su aclaración. Hacer osos. Esta estrategia de procesamiento de la información llama la atención a los alumnos por su nombre y les agrada porque con ella logran cumplir satisfactoriamente la tarea desde la primera oportunidad. En esencia, hacer osos es redactar a partir de un texto que se lee y analizar oraciones significativas originales. Se trata de hacer oraciones cortas, breves, redactadas en tiempo presente, con todos y cada uno de los componentes de un enunciado típico. Son también oraciones significativas porque recogen lo más importante para el autor de ellas, o sea, el alumno, que es lo que percibe como trascendente en el texto, y son asimismo originales, ya que expresan en el vocabulario propio del alumno y no del autor del material que se procesa. Confeccionar un oso implica que el estudiante lea, escriba, redacte, haga análisis, síntesis, abstracción, generalización, seleccione información y tome decisiones. El número de osos que se le solicite a los alumnos varía de acuerdo con la extensión del texto y con el tiempo disponible del momento PI de esa clase. En general, se pueden solicitar de 2 a 3 osos por página. Esta estrategia se puede realizar de manera individual o en equipo, o primero individualmente y después en equipo. Al momento PI, por lo general le sigue el momento de interdependencia social positiva, en el cual los alumnos le comunican sus osos al grupo y comentan sobre ellos. Definición operativa de conceptos. El concepto es una forma básica del pensamiento humano que expresa los caracteres generales y esenciales de las cosas y fenómenos de la realidad. La noción, como también se le llama al concepto que tenemos de algo, es una manifestación en nuestra mente de ese elemento de la realidad y como parte de la misma es dinámica y evoluciona de acuerdo con el tiempo. Lo importante es que los alumnos cuenten con una estrategia que les permita, a partir de su comprensión del objeto de la definición y con su propio vocabulario, expresar científicamente la noción o al menos con lógica.
Para definir un concepto debemos orientar los siguientes pasos. 1. Precisar el determinante. 2. Enumerar los atributos. 3. Expresar el complemento. Precisar el determinante significa ubicar el concepto objeto de definición en una categoría más general que lo contiene o abarca. El determinante responde a la pregunta ¿qué es? Por ejemplo, si queremos definir perro, podemos plantear que este es un animal. Así, animal es uno de los posibles determinantes del concepto perro. Pero también podemos plantear las categorías ser vivo, mamífero o cuadrúpedo. Enumerar los atributos. Significa hacer una lista de los rasgos distintivos, cualidades o propiedades que caracterizan al objeto que tratamos de definir. Por ejemplo, si definimos mesa, podemos decir, la mesa es un mueble. Mueble es el determinante, pero ese determinante lo tienen todos los demás muebles. La silla es un mueble, un librero es un mueble, etc. La mesa es un mueble que tiene 4 patas y una superficie plana sobre ellas. La silla es un mueble que tiene 4 patas, sentadera y respaldo. Expresar el complemento. Quiere decir explicar la utilidad, la importancia o bien las funciones del objeto que definiremos. El complemento responde a las preguntas ¿por qué y para qué? Por ejemplo, la silla es un mueble que posee 4 patas, una sentadera y un respaldo y sirve para sentarse. Construir un glosario. Cada tema, capítulo, asignatura o disciplina tiene un conjunto de conceptos que les son propios y que constituyen su vocabulario. Un requisito para ello es que el grupo sea capaz de seleccionar los términos clave y domine la estrategia de definición de conceptos. Los pasos para la construcción del glosario son: 1. Seleccionar los términos. 2. Distribuir los términos entre los integrantes del o de los equipos. 3. Definir cada término. Hacer tantas aproximaciones como sea necesario hasta lograr una definición que por consenso del equipo sea la más correcta. 4. Ordenar los términos definidos por riguroso orden alfabético. 5. Establecer la relación entre los términos indicando, después de la definición dada, con cuál o cuáles se relacionan.